Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 18 del tiempo ordinario del año B. La lectura de Juan, capítulo 6, 24-35. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. Recordamos que el pasaje evangélico de la semana pasada terminó con el entusiasmo de las multitudes que querían proclamar a Jesús como rey y por lo tanto están en la cumbre del éxito, un triunfo en nuestra opinión. Pero para Jesús fue la mayor decepción. Se había dado cuenta de que no había sido capaz de hacer entender a la gente el significado de la señal que había dado. Había tomado 5 panes y 2 peces, es decir, todo lo que la gente tenía a su disposición, y había demostrado que esa comida no solo era suficiente para alimentar a todos, sino que era simplemente sobreabundante. Había dado una señal que la gente no entendió. Consideraron a Jesús un hacedor de milagros. Es el malentendido en el que nosotros también caemos. Nuestro mundo tiene tantos fallos, tantos huecos y lagunas que necesitan ser reparados. El hambre, la miseria, las enfermedades, el dolor. ¿Qué dijo la gente de Cafarnaúm? ¿Qué esperaban de Jesús? La gente debe haber dicho: ¡qué magnífico! Finalmente aquí viene uno que resuelve todos nuestros problemas con milagros. Es el malentendido en que nosotros también podemos caer. Jesús no pudo hacerles entender que el nuevo mundo no viene del cielo con milagros, sino que tiene que ser construido siguiendo su propuesta. Solo así nacerá un mundo sin hambre, sin guerra, sin miseria. Esta era la señal que Jesús había dado y la gente lo malinterpretó. Entonces, ¿qué sucede después? Hay un texto en el Evangelio de Juan que no se cita hoy, pero debemos recordarlo porque nos ayuda a entender lo que sucede. Hay un desconcierto general. Jesús sube solo a la montaña, los discípulos se separan de la multitud y entonces se forman 2 grupos. Vemos que los discípulos van por su cuenta, se van en una barca a Cafarnaúm, sin que Jesús esté con ellos a donde ellos van. Y Jesús, durante la noche, el mar se agita, sopla un viento fuerte y están solos. Jesús se queda en la montaña. Intentan remar durante 3 o 4 kilómetros, el mar está agitado, el viento está en contra. En un momento dado ven a Jesús caminando sobre las olas del mar. Tienen miedo. Luego reciben a Jesús en la barca y ese mar embravecido se calma y llegan a la meta. Todo esto es muy misterioso. ¿Qué nos quiere decir el evangelista Juan? Este relato es una parábola del desconcierto general ante la señal que Jesús hace. El hecho de que Jesús vaya solo a la montaña es una clara señal. Tiene un claro significado para quien tiene presente el simbolismo bíblico de la montaña, es decir, el lugar donde se comparte el pensamiento de Dios. El único que sube al monte es Jesús. Es el único que sigue pensando según los criterios del Señor. Los discípulos, como hemos dicho, se separan de la multitud, suben a una barca, cruzan el lago, pero sin Jesús están atrapados en una tormenta, el viento está en contra. Son imágenes con las que el evangelista presenta sus agitaciones interiores, han entendido la señal, pero
Su corazón está agitado. A diferencia de la multitud, se han dado cuenta de la propuesta que Jesús ha hecho, es decir, que deben dejar el mundo viejo y hacer un éxodo hacia el mundo nuevo que Él propone construir. Pero se dan cuenta de que aceptar la propuesta de Jesús es muy complicado, porque implica comportarse como el niño que no se guardó la comida para sí mismo, no la vendía para conseguir dinero, sino que la entregó por amor. Había puesto todos los bienes que tenía a disposición de sus hermanos y daba pruebas de que comportándose así se satisfacía el hambre del mundo. Pero sus corazones están agitados porque aceptar esta propuesta es difícil. Por tanto, la referencia al mar en la que se ven envueltos es la agitación de sus corazones y de la agitación de la comunidad cristiana cuando se coloca frente a la palabra provocadora del Evangelio que pide una conversión, un cambio radical en las opciones de vida. Este es el miedo que todo creyente experimenta cuando no percibe la presencia de Jesús a su lado, cuando cree que sí existe, que ha resucitado, pero lo imagina lejos. Es el llamado a adherirse a su propuesta. No lo sienten cerca de ellos y están agitados. Pero cuando en cambio con la mirada de la fe lo ven y lo acogen en su barca, cuando confían en su palabra, las olas se calman. Y en este punto comienza el pasaje evangélico de hoy que introduce la reacción de la multitud. Escuchemos. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron en los botes y se dirigieron a Cafarnaún en busca de Jesús. Lo encontraron a la otra orilla del lago y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Los discípulos que habían entendido la señal estaban muy agitados. La multitud estaba perdida, no lo entendían, malinterpretaron la señal, buscaban a Jesús y no lo encontraban. Y tampoco encontraban a los discípulos, no saben dónde ir ni a quién dirigirse. Parece que todos están muy confundidos y desorientados. Y era de esperar. La señal dada por Jesús es extremadamente provocativa y la gente necesita aclaración. Quieren entender bien lo que espera, lo que Jesús ha venido a dar. El pasaje fue escrito para nosotros. Somos nosotros hoy los que necesitamos aclaración para entender bien lo que Jesús viene a hacer en nuestras vidas. Nos hemos reconocido en los discípulos zarandeados por las olas del mar, pero ahora es importante que nos reconozcamos en estas multitudes de Cafarnaún, que nos reconozcamos en sus expectativas, porque son nuestras expectativas, lo que esperamos de Jesús hoy. Las multitudes buscan a Jesús y lo encuentran al otro lado del mar. Jesús ha hecho su éxodo. Jesús quería introducir a estas multitudes en el nuevo mundo, pero no lo siguieron. Se quedaron con los pies plantados en su propia tierra. Era la tierra de la esclavitud, el viejo mundo. No lo siguieron y siguen buscando, pero lo buscan por la razón equivocada. Esperan lo que no vino a dar. Y de hecho, cuando lo encuentran, le preguntan: ¿cuándo viniste aquí? Esta no es la pregunta que querían hacerle.
Lo que tienen en mente es otra cosa, y es esta. Jesús, tú harás para nosotros los prodigios para hacernos la vida más fácil en este mundo. Cuando tengamos problemas y dificultades, los tienes que resolver con milagros. Porque si no nos ayudas en estas cosas concretas, en estas necesidades materiales que tenemos, ¿de qué sirve haberte conocido? Fijémonos si estas expectativas de la gente de Cafarnaún no son muy parecidas a las de muchos cristianos de hoy. También nosotros hemos escuchado expresiones muy parecidas a las de los habitantes de Cafarnaún. Lo hacen cuando, por ejemplo, la gente dice, sí, yo soy creyente, pero si luego cuando estoy necesitado, porque tengo problemas, y llamo al Señor, si tengo enfermedades, dificultades y Él no interviene, ¿de qué sirve creer? Estas son las mismas objeciones que los habitantes de Cafarnaún le plantean a Jesús. Solo esperan que intervenga para ayudarles en sus necesidades materiales. Escuchemos la respuesta de Jesús. Jesús le respondió, les aseguro que no me buscan por las señales que han visto, sino porque se han hartado de pan. Trabajen no por un alimento que perece, sino por un alimento que dura y da vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. En él Dios Padre ha puesto su sello. Jesús no responde a la pregunta que le hicieron porque no es la que tienen en mente ellos. Jesús responde a la verdadera pregunta. Me buscan no porque han entendido el signo, sino porque han comido los panes y los peces. Es decir, me buscan para que responda con milagros a sus necesidades materiales. En realidad, no me buscan a mí, buscan los panes y los peces. Es el malentendido que aún hoy está presente en la mente de muchas personas, incluso de muchos cristianos. Preguntémonos, ¿por qué razón buscan al Señor? Si sus oraciones se dirigen a Él para recibir lo que Él da, deben pedirle la luz para tomar las decisiones correctas en la vida, para ver con claridad, para no cometer errores. Él nos enseña a amar, a darnos a los demás, no a guardar los bienes para nosotros, sino a pensar en la vida de nuestro hermano y hermana. En nuestras oraciones, en cambio, no pedimos que nos dé la fuerza de donarnos, pedimos recibir. ¿Y cuáles son las expectativas de estas oraciones nuestras? Pensemos también que en el Día del Señor, cuando estamos reunidos y debemos sentirnos en plena comunión con las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, también incluso en el Día del Señor nos replegamos en nosotros mismos, en nuestras peticiones al Señor, para que intervenga para resolver nuestros problemas materiales. Así, constatamos que muchos han abandonado su fe porque las necesidades por las que en el pasado se recurría a Dios y a los santos ahora son resueltas por la ciencia y la tecnología. Y cuando esto sucede significa que la identidad de Jesús es mal entendida. ¿Cuál es la respuesta que Él da? No busquen de mí el alimento que perece, sino el que permanece para la vida eterna. Hay dos alimentos para dos vidas. Hay un alimento para la vida material, que es el perecedero, porque la vida biológica perece, y hay otra vida. En nuestros idiomas, en español, tenemos un solo término para vida, pero en griego hay dos, bias y zoe, al que se añade el adjetivo aionios,
vida eterna, o mejor, vida del eterno. La vida biológica, ya lo sabemos, se acaba. Recordemos lo que dice el salmista en el Salmo 49 sobre los ricos que lo tienen todo, pero dice que por mucho que paguen por el rescate de sus vidas, nunca es suficiente para vivir sin fin, nunca es suficiente para evitar terminar en la tumba. Es la vida que perece. El alimento de esta vida es muy importante, pero hay que tener en cuenta que es una vida que acaba. Jesús dice, no busques este alimento de mí, que ustedes deben obtenerlo. De mí debes esperar el alimento que alimenta la vida que no perece, que es la vida que Dios nos da y que no es tocada por la muerte biológica. Entonces preguntémonos un poco sobre nuestra vida, el retraimiento y pensar solo en la comida que perece, olvidando que tenemos otra vida que alimentar. ¿De qué sirve preocuparse tanto por cosas que están destinadas a perecer? Bueno, también son importantes, pero no es importante tener un vestido de diseñador, el último modelo de coche. Pensemos en cuánto esfuerzo ponemos en atraer la atención de los demás para subir un peldaño en la escala social, para tal vez conseguir algo de visibilidad en la televisión o en los periódicos. Es comida que perece. Nosotros luchamos por lo que no nos saciará en profundidad. Nunca saciaremos nuestra hambre de vida con estas cosas. Anhelamos una vida que permanezca para siempre porque estamos bien hechos. Seamos conscientes de ello, de lo contrario viviremos mal, estaremos siempre en desorden como las multitudes de Cafarnaúm. Jesús no vino a traer al mundo el pan para la vida biológica. Aquí está el malentendido del que hoy Jesús quiere sacarnos. Revisemos entonces nuestra vida y veamos la verdadera razón por la que buscamos al Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer para tener este alimento que dura para la vida eterna? Esto es lo que Jesús responde. Le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús les contestó, la obra de Dios consiste en que ustedes crean en aquel que Él envió. Le dijeron, ¿y qué señal haces para que veamos y creamos? ¿En qué trabajas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Las multitudes de Cafarnaúm que fueron en busca de Jesús ahora le están preguntando todas sus dudas y están formadas por gente religiosa, gente que todos los sábados va a la liturgia de la sinagoga, gente que van al templo, que rezan, personas que ofrecen limosnas, que practican el ayuno. Y ahora se dirigen a Jesús y le preguntan, además de estas cosas que hacemos, ¿qué más debemos hacer? Es la pregunta que también nosotros debemos hacer a Jesús, porque nosotros también somos practicantes de la religión. ¿Qué espera Jesús más de nosotros? ¿Qué más espera Jesús además de lo que ya estamos haciendo? La respuesta de Jesús no es creer en otras cosas. La única obra que Dios les pide es creer en mí, creer en aquel que ha sido enviado por el Padre Celestial, que es Jesús de Nazaret. ¿Qué significa creer? Empleamos a menudo tener fe. Es lo mismo. Juan nunca habla de tener fe, sino de creer. Creer significa
confiar en la propuesta de vida que nos hace Jesús. Escuchamos tantas propuestas de vidas exitosas y no nos podemos equivocar, porque solo tenemos una sola vida. Creer significa elegir la propuesta que hace Jesús de Nazaret, que es dar la vida por amor. No quedarse con los bienes para uno mismo, sino darlos al hermano para que viva. Esta es su propuesta. Creer significa apuesto mi vida por lo que me pides hacer. Y está claro que es una propuesta muy exigente y no nos podemos equivocar. Pero luego viene la duda, pero no podré después entrar en remordimientos si no he disfrutado de la vida. Por eso las multitudes de Cafarnaúm le dicen a Jesús: danos una señal de que tu propuesta viene de Dios, una propuesta que tú estás encarnando. Y luego hacen una referencia a Moisés y dicen, Moisés dio una prueba al pueblo que lo siguió en el desierto. Les dio una prueba, una señal del cielo, hizo descender el maná. Jesús no acepta comprobar la verdad de su propuesta con milagros. La confianza en Jesús, tengámoslo bien en cuenta, no viene de la prueba de los milagros y menos de pruebas racionales. Su propuesta es razonable, pero no puedes comprobarla con racionalidad. Jesús pide la confianza que pide un enamorado. Un enamorado no puede dar pruebas a una chica diciendo, tendrás la certeza, puedes comprobar que te haré feliz. Él no puede probarlo. O te fías o no te fías de él. Jesús solo te da una prueba, la belleza de su vida entregada por amor. Y ahora te pregunta, ¿también quieres comprometer tu vida con la mía y junto con la mía? Y ahora Jesús desarrolla la comparación entre el don que Moisés dio, el don del maná, y el verdadero pan que baja del cielo. Escuchemos. Le respondió Jesús, les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí no pasará nunca sed. El que está enamorado quiere que la persona que ama sea feliz y también sabe que no puede serlo si no está con ella y por eso quiere conquistarla. Jesús es el enamorado que quiere convencernos de que solo Él puede llenar nuestra necesidad de amor infinito, de alegría infinita, de vida duradera. Nos atrae de la misma manera como lo hacen los enamorados, con su belleza. Nos dice lo que puede darnos. No te daré comida material. Esto lo tienes que buscar tú. Ciertamente necesitas el alimento para tu vida, la vida que perece, pero si crees que estarás satisfecho solo con esta comida, estarás decepcionado. Son los otros amantes los que te prometen satisfacer tu hambre y sed de alegría simplemente con cosas materiales. No yo. Ten cuidado, sin embargo, te engañarán. Nunca te darán la plenitud de la alegría. El maná fue un regalo de Dios, pero fue pan para la tierra.
pan que perece, no el pan del cielo, el verdadero, el que alimenta la vida que no perece. El maná no duraba. Del maná salían gusanos después de un tiempo. Como se corroen por el óxido o robado por los ladrones, los tesoros que se acumulan en este mundo. El pan del cielo alimenta una vida que no perece. Las multitudes no lo entienden, siguen pensando que el pan que viene del cielo es el material, y eso es también lo que seguimos pensando, que las gracias que vienen del cielo son las que ayudan a nuestra vida material. Esto es solamente lo que buscan la muchedumbre. Y entonces Jesús aclara: yo soy el pan de vida. Es Él quien satisface la necesidad más íntima y profunda de la persona. Todo lo que hacemos tiene como objetivo alcanzar la alegría, y de eso tenemos hambre y sed. Pero si pensamos que podemos satisfacer estas hambre y sed con alimentos que perecen y con agua de pozos que acaban por secarse, nos decepcionaremos. La alegría que todos experimentamos, la alegría, la felicidad que viene del placer bendecido y querido por Dios, pero luego pasan los años y estos pozos se secan. Si hemos apostado todo en esta agua de los placeres que vienen de estos pozos, cuando los años pasan, se secan. Podemos estar satisfechos por el éxito profesional, pero luego nos jubilamos y ya nadie nos llama. El pozo se ha secado y nosotros seguimos teniendo sed. No, nos gustaba la música, pero luego nos volvemos un poco sordos y ya no la disfrutamos. Nos gustaban los libros y ya no podemos leerlos. Nos gustaba viajar y ya no podemos hacerlo. Son pozos que se secan, pero la sed permanece en nosotros. Es la sed de infinito, es la sed de Dios que Él mismo puso dentro de nosotros para que lo busquemos. Recordemos el grito del salmista, el Salmo B42. Tengo sed de ti, oh Dios, del Dios vivo. O la profecía del profeta Amós. Vendrán días en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. O Jeremías, que confesó al Señor: cuando encontré tus palabras las devoré con avidez. Tu palabra fue para mí un pozo, un gozo y alegría para mi corazón. El único pan que satisface la necesidad de alegría plena es la palabra de Cristo y su evangelio, no el maná del desierto. Y hasta que uno encuentre este pan que satisface, siempre estará inquieto, aunque se llene de los bienes de este mundo, porque tengamos en cuenta que todos son bienes que perecen. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.